las mujeres no solamente están hablando entre ellas, sino están leyéndose a ellas mismas. Y es hermoso. Muchas de las poetas que aparecen en el reportaje, Fátima Vélez, Tania Ganitsky, María Paz Guerrero, Andrea Cote, todas son profesoras. Y ellas mismas han visto cómo en su obra poética, que ha coincidido siempre con su camino como educadoras, han podido cambiar los pensums de sus asignaturas para que sus estudiantes lean más mujeres. Entonces creo que es una cosa que sucede como en lo más interno de la escritura, digamos, que concierne a cada una de las poetas. También en los espacios en los que discuten sus círculos hay muchas más mujeres editoras, ¿no? Está Ana Lucía Barros, Alejandra Algorta, Ana Cecilia Calle, Rocío Guerrero, hay un montón de mujeres también editando. Entonces creo que es eso, ¿no? Como un camino florecido de mujeres que leen mujeres, recomiendan mujeres y editan mujeres. Bueno, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a un nuevo programa de Somos Historias, el programa semanal que sacamos acá en Casa Macondo en YouTube. Yo soy Christopher Tibol, el editor general de Casa Macondo, y el programa de hoy va a ser un poco diferente al de siempre porque no vamos a estar haciendo un repaso de todos los temas de la semana, sino que vamos a estar hablando de un tema en particular. Y el tema de hoy es el especial que sacamos el viernes pasado de los mejores libros del año. Es un especial que pueden consultar en la página web de Casa Macondo, y también si están en Bogotá lo pueden encontrar en librerías de toda la ciudad. Ahí lo publicamos, es el primer impreso de Casa Macondo. Y bueno, para hablar de los libros, hoy nos acompaña la periodista cultural María Cuestas, la profesora y escritora Daniel Navarro, que de hecho acaba de publicar su primer libro de cuentos, así que felicitaciones para ella, el crítico literario y periodista Jaime Zapata, y Santiago Wills, un viejo conocido del programa. Santiago es editor, escritor, profesor, también es socio fundador de Casa Macondo. Y bueno, bienvenidos al programa a los cuatro. Gracias, Christopher. Gracias. Hola a todos. Pues bueno, les quiero proponer que arranquemos hablando con Daniel de la reseña que ya escribió. Daniel escribió una reseña en la cotizada sección de novela, que es el lugar a donde llegan los más votos, donde lo que la gente más lee. Y si quieres, Daniel, cuéntanos qué novela reseñaste y si te parece, nos la puedes leer también. Vale, gracias, Christopher. Y bueno, hola a todos. Yo reseñé Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol de Mónica Ojeda y voy a leer entonces. Dice, en Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, el lector acompañará a Nova, la protagonista, a dejarse transformar en lo que la música quiere que ella sea. Y entre tanto, oirá la voz de Pam que dice, no amen lo mortal, amen la música, y verá bailar a Mario para que su carne piense y asistirá al ritual del Yachak, que alzará un cráneo de oso diciendo, el oído es una puerta a lo que no es de este mundo. Los personajes de la novela emprenden un viaje para ir al Ruido Solar, un festival con música, poetas y chamanes al pie de un volcán. Su deseo no es solo buscar la diversión en un concierto, ni jugar a olvidar la violencia urbana en las alturas. El móvil de la aventura es una herida profunda en el corazón. ¿Qué puede hacer uno con todas sus heridas? Se intuye que esa es la pregunta vital de la novela, y el lector descubrirá que en esa búsqueda estamos todos juntos y estamos solos. Pese al miedo en el camino, hemos de seguir bailando hasta la luz, hasta la muerte, hasta oír la propia voz que, dicen las cantoras, también es una herida, como el volcán, lagrimal de la tierra que ha aprendido a dormir con el fuego. Muchas gracias. Genial, Daniel. Sí, yo quería arrancar preguntándote por, pues esta novela a mí me tomó un poco por sorpresa. Yo no he leído a Mónica Ojeda, pero yo siempre la he asociado más al género del terror, por libros como Mandíbula, y acá ella está como entrando en otro registro. Tú y yo nos conocimos el otro día y me decías que esta era en verdad una novela sobre la música principalmente. Y no sé si me podías contar un poco más de esa experiencia y cómo sitúas este libro en la obra de ella o de lo otro que has leído de ella.
Sí, claro, no tanto una novela sobre la música, pero la música está ahí muy presente como estructurando el registro y también como la búsqueda de esos cuerpos que están aquí en la trama. Yo creo, sí, me gusta mucho esa pregunta porque creo que ella sí se sigue moviendo en esta inquietud, en esta pregunta por el terror, por lo horroroso, ¿cierto? Por ejemplo, el ambiente, el ecosistema, el entorno de la novela es de violencia. Hay pues narcobandas, hay desaparecidos, hay violadores, hay pues como todo un escenario muy terrible, pero creo que el giro aquí está y me pareció muy interesante como hacia un terror también muy o más existencial, y es el terror, pues es como la misma pregunta del terror hacia qué es eso que nos da miedo, qué es eso monstruoso, y eso normalmente pues o tradicionalmente ha sido lo otro, el monstruo ha sido como una alteridad muy opuesta pero a la vez muy cercana a nosotros. Y creo que en esa, por ejemplo, en los registros, pues, o en la literatura latinoamericana contemporánea, ese monstruo ha estado muy debajo de que ha estado debajo de la cama, ha sido muy de la familia, o ha sido el amigo, o ha sido el hombre, el padre, el político, ¿cierto? Y creo que en Mónica Ojeda eso ha estado presente en sus otras novelas, también está en Fernanda Melchor, por ejemplo, también está en Mariana Enríquez, pero aquí creo que ese otro monstruoso no es algo como que se quiera acabar o de lo que se quiera huir, sino que convive y también siente terror, ¿cierto? Y también tiene miedo y también está en una búsqueda, y creo que esa comprensión de ella me pareció muy, como una sensibilidad distinta, no sé, distinta a sus otras novelas. Por ejemplo, Las Voladoras, creo que pues este libro de cuentos tiene una visión más, pues no sé si maniquea, pero es muy claro como el lugar del hombre como alguien malo, ¿cierto? El hombre violento, y la mujer como alguien violentado. Eso también lo veo, por ejemplo, en María Fernanda Ampuero, que también es ecuatoriana, pero acá en Fernanda Melchor, ¿cierto? En Temporada de Huracanes, que hay tanta violencia, que también es muy masculina, y hay unos cuerpos femeninos y también masculinos pues muy violentados. Pero aquí en Chamanes Eléctricos es como todos estamos en ese mismo entorno, en ese mismo ecosistema y en esa misma búsqueda, y todos estamos enfrentados a eso monstruoso. Y tiene sí, un asunto como muy existencial, y ahí está la música, como qué pasa, y la música cómo te lleva también hacia esa experiencia muy mística, también con el horror, y hacia una muerte que te lleva como a otra sanación. Tiene como esa mirada, y a mí eso me pareció muy, no sé, me conmovió muchísimo esa novela. María ha estado sacudiendo, haciendo así mucho, que también leyó el libro. ¿Lo leíste? Sí, yo estoy muy de acuerdo y me emociona mucho que Dani haya tenido esa lectura. Creo que Mónica Ojeda es muy extraño porque es, sin ánimo de hacerle spoiler a ninguna persona que no lo haya leído, ella nunca describe este espacio no tiene ningún nombre en particular, y a la vez, para quienes hemos crecido en un país del trópico, es profundamente andino. Entonces creo que eso es muy bello para quien lea el libro por primera vez, como va a leer un lugar que le es desconocido, pero creo que también es bello como que dentro de esa extrañeza va a encontrar cosas que probablemente sean cercanas, al menos desde el imaginario de lo que son los Andes o es el trópico. Entonces creo que eso es muy bello. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniela. Creo que yo sumaría solamente una cosa más para estos indicios de lectura que puedan tener quienes se acerquen al especial, y es que es una novela que también explora las amistades, pero también la forma en la que a veces depositamos un montón de expectativas entre nuestras amigas y nuestros amigos. Y creo que está bueno también verlo desde ese lugar, ¿no? Hemos hablado un montón en la literatura latinoamericana de la familia, de la madre, del padre, y esta novela también lo hace desde un lugar muy particular nuevamente, pero creo que esa conversación sobre la forma en la que amamos a nuestras amigas y a nuestros amigos, pero también como esas sutiles crueldades a las que les sometemos y nos sometemos solamente por sostener la amistad, es una de las cosas más hermosas que tiene este libro. Okay. Sí, no, de acuerdo, y es como también una conciencia de vamos a perderlo todo igual, ¿cierto? Como qué hace uno, cómo vive uno cuando sabe que va a perderlo todo, y qué lugar juegan esas amistades también a las que tú les pides como una presencia como, no sé, infinita, incondicional, y es como, no,
¿Qué nos da miedo? La soledad, el abandono, sí, pero es el punto de partida. Y es como si fuera también premisa, quizá del libro, esa conciencia. Sí, es interesante ver cómo hay ciertas escritoras que están poniendo a dialogar tradiciones andinas, el chamanismo, con el siglo XXI. Pensé mucho en escuchándolas, no sé si leyeron un libro de Tilsa Ota, la peruana, que se llama Los niños de oro de la alquimia sexual, les niñes, en verdad, con las X. Y también hay un poco lo que decía María, el tema de de la amistad, pero también como en un momento de mucha saturación tecnológica hay una nueva generación buscando como unos cauces o hay unas búsquedas que son atravesadas por tradiciones andinas, el chamanismo, cosmologías un poco diferentes a la occidental tradicional que se aprende en el colegio. Entonces, sí, no, muy interesante. Y también lo que decías, Daniel, de ese diálogo que ella entabla con Melchor, con Enríquez. Yo sumaría, no sé si en el registro del terror a una Samantha Schweblin, incluso una Fernanda Trías, ¿sabes? Como yo pienso, miro el presente, digo, en 30 años, cuando la gente está hablando de la literatura latinoamericana, seguramente va a estar hablando de esa como ese mapa de escritoras latinoamericanas que están tratando el tema del terror y están tratando como asfixia cotidiana y como una incomodidad, no sé, es un fenómeno muy interesante. Y claro, hay diálogo en el tema, en el contenido, pero por ejemplo, hay algo que a mí me interesa mucho de Mónica Ojeda y es su sintaxis indómita o su exploración infinitamente sintáctica en muchos sentidos, que ahí, por ejemplo, se alejaría mucho de Samantha Schweblin, porque es como más económica o más de oración corta, o al menos pues como en los cuentos. Mariana Enríquez no sé si tenga tanto esa búsqueda, pero aquí pues Mónica Ojeda se ve que es una lectora de poesía impresionante y en este libro tú casi que en cada página encuentras un destello como que te, no sé, te saca o te lleva como a otros lugares de un lenguaje que ella está haciendo como unas cosas. Me pregunto incluso cómo habría sido la edición, porque ella se toma muchas licencias y ahí la conecto con Melchor, por ejemplo, en este libro de Temporada de Huracanes, que tú dices, ¿qué narrador es este? ¿Qué diablos me está narrando aquí cuando de repente toma un montón de voces? Aquí es más claro quién tiene la voz, porque es una novela coral, cada capítulo es un personaje muy claro que está hablando y dialoga, y es un registro oral, pero es la oralidad de la literatura, que es también la poesía, ¿cierto? La poesía escrita, quizá, y eso de ella me parece, pues, como interesantísimo pues, como ese registro de lo terrible, de lo horroroso, de lo siniestro, porque es una belleza como, sí, escandalosa. Es muy, muy bello ese libro. Genial. Yo Bueno, creo que pues, incluso ahí hay una sí, conexión con Gabriela Cabezón Cámara en ese como desafío, rompimiento de la sintaxis, de esos juegos también con la poesía, y bueno, también temático de pronto sí es un poquito ya la parte como de esas visiones, ese perspectivismo amerindio que uno ve ahí en Las Niñas del Naranjel, y eso puede conectarse pronto por ahí, que es otro de los libros que está en la lista, muy recomendado. Excelente. Sí. y este año los 5 libros más votados de Casa Macondo en la lista fueron todos escritos por mujeres, pero el año pasado, que también hicimos la lista, el libro más votado fue de Juan Cárdenas, fue la novela Peregrino Transparente, y aprovecho que estamos hablando de Juan para darle la bienvenida a Jaime, y pues Jaime reseñó La ligereza, el último libro de Juan, y a ver si nos podías contar un poquito del libro y también leer la reseña. Listo, gracias Christopher por la invitación. Hola a todos, hola María, hola Will, ¿cómo estás? Hola Dani. Bueno, voy a leer la reseña sobre La ligereza y ya pues conversamos un poco sobre el libro. Dice, hay escritores que con cada nuevo libro te acostumbran a esperar de ellos cierta intensidad en sus ideas, una manera propia de mirar el mundo o algún desvío feliz de la inteligencia que abra nuevas rutas de entendimiento. Juan Cárdenas es uno de esos escritores y con La ligereza no hizo más que refrendar esa expectativa, además de expandirla en varias direcciones y registros.
sea que analice el paternalismo crítico de Pasolini o las zonas extratextuales de Arguedas, que calibre el contorno de varias ideas cruzadas, cito, qué jerga de la autenticidad nos conviene, todo gran arte trae consigo la marca de la ligereza, o que baraje nuevas perspectivas sobre lo abigarrado y la extranjería, inmigración, fuga, errancia. Cárdenas es siempre riguroso sin ser pesado, didáctico sin ser condescendiente, sabio a su manera divertida y crepuscular. En este libro ensaya partes iguales la paciencia del ojo y la sagacidad del oído. Es sutil, intuitivo, ecléctico, capaz de desplazarse con ligereza entre la alegoría filosófica, la narración mutante y la parodia erudita. Genial, Jaime, muchas gracias. Ben, quería arrancar por preguntarte, yo soy un admirador confeso de Cárdenas, he leído la mayoría de sus libros, y obviamente está el Cárdenas que ficciona con sus novelas, y está este Cárdenas ensayista que también tiene Volver a comer del árbol de la ciencia, tiene este libro de la ligereza que sacó Periférica, e incluso en sus novelas hay elementos muy ensayísticos, ¿no? Pero sí. Quería arrancar preguntándote por ahí si ves una diferencia clara entre ese Cárdenas novelista y Cárdenas ensayista, o ves más similitudes que diferencias. Bueno, Christopher, si bien, no, yo también soy un admirador de la obra de Cárdenas, lo sabes, la he seguido, pero creo que he leído como casi todos sus libros, novelas y, bueno, los libros híbridos. Este también, digamos, yo lo pensaba porque, digamos, uno también pues tiende a caer como en la idea de que sí, de que no hay una diferencia, porque, digamos, en su prosa y en su escritura de ficción siempre hay un registro ensayístico. De alguna manera, pues también es una marca muy de la literatura contemporánea. Ya no es algo novedoso, ya desde hace muchos años se viene haciendo, pero de alguna manera sí noto en este caso, en este libro, que es un ensayo al uso, de alguna manera es un ensayo en el registro de Montaigne, que es un ensayo literario, de alguna manera con una preocupación por la escritura, por la prosa también, pero también justamente por la contradicción en las mismas ideas. De una forma no tendemos como a ver, digamos, el ensayo, se tiende como a ver mucho el ensayo como una argumentación de alguna manera como estructurada y muy coherente. No es tanto el ensayo que me interesa. En el caso de Cárdenas, por ejemplo, acá hay muchas ideas cruzadas, justamente como había dicho, muchas de ellas contradictorias, pero siempre también está, obviamente, también como esa mirada y también como esa perspectiva del narrador. Hay siempre como mucho de narración oral, hay mucho como de historia contada como alrededor de una fogata, de alguna manera, pues como él siempre reivindica también como la idea como el narrador oral. Eso también lo vemos mucho en sus novelas, desde Los Estratos hasta también El Diario de las Provincias, Peregrino Transparente. Entonces, sí veo como una diferencia, de alguna manera ese sí es como el primer ensayo de él, lo diría como a grandes rasgos. Volver a comer del árbol de la ciencia es un híbrido, de alguna manera como ensaya mucho también la narrativa breve, la poesía en prosa, pero en este caso hay una estructura de ensayo y eso también me interesa mucho. Justamente comentaba con Dani que no es habitual, claro, estaré perdiendo también como algunas publicaciones, por supuesto, pero no es habitual tal vez en Colombia encontrar publicación o digamos como que se publiquen ensayos, se preocupe por la publicación de ensayos literarios. Obviamente desde una perspectiva académica sí hay muchos, digamos como ensayos publicados, libros de ensayos muy interesantes, pero sabemos que de alguna manera como el registro literario también como va por otros cauces, justamente esa indeterminación en ciertas ideas, la contradicción, la puesta en punto de una mirada muy particular. En el caso de Cárdenas me parece como siempre eso. Como lo decía al principio, y es muy cierto, siempre espero sus libros y siempre esa expectativa está como refrendada porque siempre como hay algo nuevo. De alguna manera, algunos de los ensayos que creo que el último para hablar de retorno, ya lo había publicado en una revista anteriormente, pero encaja muy bien, digamos, como con todo el libro. Y de alguna manera cuando volví a leer el ensayo también siempre encontré como trazos y nuevas perspectivas sobre cosas que ya había pensado. Entonces es como, funciona como una especie como de, a veces de oráculo, ese tipo de escritores. Claro, yo también ya decía como ahí también que estoy como en la etapa del fan, y a veces también uno tiene como muchos puntos ciegos ahí. Pero de alguna manera también con este libro hay ideas que no digamos que no, con las que no estaba de acuerdo,
pero de alguna manera también como la manera en la que él las trabajó, las enfocó, me interesaba mucho. A veces, digamos, como me interesa mucho más como esa misma búsqueda del escritor, la manera en que encausa una idea o que busca pues como encontrar como nuevos giros, una vuelta de tuerca, digamos, pues como a ciertas ideas como ya recicladas, más allá digamos, como de a dónde llegue justamente como con esa búsqueda, digamos. Esa idea como que importa mucho más justamente como el camino que él va trazando. Entonces, de alguna manera, sí, si bien hay vasos comunicantes con sus otras obras, sí veo como un quiebre, no solamente en cuanto a la forma, sino también la intención de lo que él estaba buscando en este libro. En ese libro a mí me dio la sensación de que, y creo que esto es parte del talento de Cárdenas, que uno siente que hay cierta libertad en su escritura, y con libertad me refiero a que no necesariamente sabe, él escribiendo no sabe dónde va a terminar, y hay como esos como vericuetos que va tomando los ensayos y se van metiendo por acá y se meten por allá. Y lo que dices es muy cierto, como ese placer de acompañarlo, de ver cómo se va trazando el camino por el mapa de ideas, pues es muy bueno. No sé si nos quieras contar en qué ideas no estás de acuerdo con él, pero la pregunta que te quería hacer era sobre la ligereza como tal, que es el título, y uno pensaría que es un ensayo solo sobre la ligereza, pero en verdad son 4 o 5 ensayos. El primero, no sé si se titula La ligereza también, pero es un ensayo en el que él desarrolla ese concepto, y quería preguntarte qué nos contaras tu lectura de qué es la ligereza para Juan Cárdenas. Bueno, Christopher, justamente, digamos, como en ese ensayo es donde hay como algunas ideas que tal vez como no terminaron de encajar, justamente también por, digamos, mi acercamiento a la literatura. Él, por ejemplo, como habla un poco como de esas novelas o de esa escritura muscular, pues como un poco también como en función como de sorprender. Siempre he tenido como, digamos, como encontronazos con esa idea justamente como de que un escritor cuando quiere hacer como como una innovación técnica o quiere trabajar en otro registro justamente como lingüísticos o técnicos, está siendo pretencioso. Esa palabra, digamos, yo choco mucho con esa palabra pretencioso porque a mí me parece más como una vía de la pasión, y también voy por la idea del Lezama de que lo difícil de alguna manera como genera mucho placer. A mí me gustan, digamos, ciertas novelas y cierta escritura en la que justamente como esa indeterminación, esa búsqueda, por ejemplo, él hablaba como de novelas con una sola frase de 300 páginas, bueno, en fin, como parodiando pues, también como esa idea. A mí me gusta mucho ese tipo de escritores. Y como también me puede gustar un escritor también que sea un escritor de frases cortas, etcétera. Sino que de alguna manera yo he luchado con esa idea porque creo que en Colombia en particular y en Latinoamérica estamos muy influenciados por una idea de escritura muy gringa, muy norteamericana. Hemos heredado totalmente como la idea justamente como de la limpieza de las frases, de que no sobre una palabra, de que los adjetivos son problemáticos, de que puedes decir las cosas o menos es más. Entonces, obviamente no estoy diciendo que toda escritura abigarrada o la escritura pomposa que sí existe no pueda como caer en ese tipo como de fallos, pero creo que hay que mirar las cosas como desde cada punto, entonces como no meter como todo en un mismo saco de alguna manera. Entonces como peleé con esa idea justamente porque al principio es muy contundente con eso, pero bueno, en cuanto a su idea justamente como de la ligereza, me gusta lo que propone justamente que las grandes o las obras de arte o las buenas obras de arte, y eso también estoy de acuerdo, creo que no digamos como que eso no pelea con mi gusto, obviamente como personal, pero esa idea como que de alguna manera las obras de arte son ligeras y tienen también como ese mismo como, bueno, volumen, o sea, misma también como estructura. Uno lo puede ver claro en ciertas cosas. Él lo relaciona mucho también justamente como con la vida cotidiana, con la naturaleza, con ciertos aspectos también como como de lo sutil, de lo sencillo. Entonces, como te digo,
tal vez no sea como la idea más original, ya hay otros autores que lo han trabajado antes, pero justamente es la manera en la que él lo hace, esa libertad de la que hablabas, ese acompañamiento que uno hace es lo placentero. Él puede contar de alguna manera también una experiencia personal cuando estaba como yendo para un festival literario, bueno, en fin, y arma de alguna manera como toda una idea, toda una estructura alrededor como de eso, y pasa también otra vez como al pasado de una idea como de García Márquez, o vuelve también como al futuro, pues como, bueno, y al presente, al presente, y también como vuelve como a relacionarlo. Entonces, justamente como todo ese cruce de oralidad, de relato, de ensayo, de poema en prosa, de microcuento, también hay de alguna manera también como refrenda esa misma idea de ligereza, porque eso no es un ensayo, como lo digo, como que al uso, un ensayo pues como estructurado, con una idea pues como pesada que va como siendo como el hilo conductor, sino como que de pequeñas historias, justamente muy ligeras en sí. Hay parodias también literarias, hay, como dije, alegorías filosóficas, hay también como desvíos, y se desvía por páginas, y uno dice como que bueno, pero y a mí me interesa mucho eso. Entonces de alguna manera, si él hubiera como tomado otro tipo de decisiones estilísticas, no me hubiera también interesado tanto. Entonces, bueno, sí, es más como por ese lado. No sé, tú, Christopher, que también lo leíste, y que te parezca justamente como esto. Sí, a mí, escuchándote hablar y recordando el libro, creo que uno puede voltear la fórmula y decir que lo malo siempre es pesado, ¿no? Como que lo que no está bien hecho siempre se siente pesado, siempre se siente Totalmente. pesado porque o hace falta, hay problemas de cadencia o hay problemas de estructura, y uno se siente como en un lodazal cuando está frente a una obra mala, el en vez de eso sería que todo lo bueno es ligero, ¿no? Y Cárdenas habla incluso de cosas densas que pueden tener cierta ligereza. Él habla, por ejemplo, de las catedrales góticas, que pueden tener todos los adornos y todos los elementos que tú quieras, pero se pueden seguir sintiendo ligeras porque hay una armonía interna que las eleva. Y sí, a mí me, me gustó esa idea, me gustó la idea de cómo la liviandad y cómo lograr esa liviandad, o incluso intentar detectar cómo obras que en principio parecen pesadas pueden Mm, eh, también ser livianas, ¿no? Hace poco leí exacto. La tejedora de coronas, por ejemplo, que es una novela cada capítulo son 30 páginas de una oración y se siente pesado, pero como que logra una coherencia tan exquisita interna que se escapa de su propia pesadez, es raro, y creo que eso es como tal vez la intuición a la que va Cárdenas a lo largo de ese primer ensayo. Claro, no, y eso que dices justamente es interesante porque no se remite o no se limita él justamente como a decir algo de una manera como literal, digamos, como que lo pesado es una novela de 500 páginas o de 1000 páginas, no, justamente como ese no es el fondo, justamente creo que más tiene que ver con ese tipo como de coherencias internas que hay en una obra, coherencia entre muchas comillas, por supuesto, pero justamente también esa musicalidad, ese trabajo también con la voz del mismo escritor, y que puede ser una novela de 100 páginas o una novela de 50 páginas, no sé, a una de 1200 páginas. Entonces, no tiene que ver con el volumen, ni con la extensión, ni con la pesadez justamente como de la obra, sino también como otro tipo como de detalles. A mí me gustó mucho, mi ensayo favorito de los 4 que componen el libro es Dos jergas de la autenticidad. Justamente cuando trabaja la idea, me gusta mucho porque era una idea que me incomodaba. Esta famosa cita de Pasolini sobre Cien años de soledad, que siempre la había escuchado por ahí y siempre me parecía como una idea molesta, gustándome mucho Pasolini. También por eso me molestaba, y era como esa idea de que Cien años de soledad es un texto, es un libro de un guionista, pues tratando como justamente como de rebajarla. Entonces, lo que me molestaba siempre es encontrar esa idea citada por personas que se tendían como enterados, como diciendo como que, bueno, ya con esta cita voy a desmontar a García Márquez. Miren también como justamente como eso, o sea, como Pasolini, el gran escritor italiano, ensayista, etcétera. Y me gusta cómo Cárdenas justamente como toma esa idea y hace un trabajo, digamos, como dialéctico impresionante, muy interesante, de mirar esos, a ver, ¿cómo decirlo? Esas fallas en esa idea de Pasolini.
no sé, esos quiebres, ese paternalismo, justamente también como el que mira, porque desde Pasolini pudo ser un artista muy ligado justamente como a lo social, y etcétera, pero era un europeo y miraba también al literatura latinoamericana desde un paternalismo crítico muy evidente, al menos como que en esta idea, pues como decir, no, este tipo es un guionista simplemente, pues como no es un escritor, y que ya le daba como el rubro escritor, o sea, como era un guionista básico. Entonces, como ese ensayo juega mucho con eso y vuelve también como con muchas ideas sobre la autenticidad, la novedad, etcétera. Entonces, me interesa mucho. Sí, creo que las personas que no han leído el libro también hay ese elemento de chisme literario que está bueno, ¿no? Está sí, sí. Arguedas versus Cortázar, aunque más Arguedas, está claro. García Márquez y Pasolini, la misma experiencia de Juan Cárdenas arrancando como escritor en España. Totalmente. Sí, es un libro que vale la pena leer y Jaime, gracias por tu lectura. Y bueno, no, pasemos a un libro también ligero, aunque extenso, y es La llamada de Leila Guerriero, ¿cierto, Santi? Yo siempre lo digo mal, Guerriero, que Santi reseñó para el especial. Y ya, déjenme, ya les leo la breve reseña. Entonces dice, el 29 de diciembre de 1976, militares argentinos secuestraron a Silvia Labairú, una mujer rubia de 20 años, ojos azul calcita y 5 meses de embarazo. La trasladaron de inmediato a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, en Buenos Aires, donde la desnudaron, la abusaron y la torturaron con una picana eléctrica. Labairú dio a luz en la ESMA y permaneció casi 1 año y medio presa. Sus captores la obligaron a traducir documentos, participar en una operación encubierta en contra de las madres de Plaza de Mayo y a tener sexo con uno de ellos en repetidas ocasiones. Durante cerca de 2 años, Leila Guerriero habló con ella y decenas de amigos, conocidos y familiares para reconstruir su vida. El resultado va mucho más allá de un retrato, un perfil de Silvia Labairú. La llamada es un libro acerca del amor, la violencia, la ética periodística, la verdad y el terror de sus alcances. Es un clásico, lo escribo sin reservas, que se codea y a menudo mira por encima a The Power Broker, Ifigenia en Forest Hills, El año del pensamiento mágico y otras obras eternas del periodismo narrativo. Bueno, Santi, dale. No, que te iba a decir una pregunta muy evidente y es pues el lugar en que pones la obra, ¿no? Y cuando la compartiste en Instagram, dijiste que no solo era uno de los libros del año, sino uno de los libros de la década. Cuéntanos por qué te impresionó tanto. Porque siento que es un libro que de alguna manera, para los que hacemos periodismo narrativo y sobre todo los que nos interesa el género del perfil, es un libro que más o menos como que derrumba cualquier expectativa o sí, un poco, no sé, si uno escribe novelas y cuando uno lee, hay ciertas novelas que uno lee y ya empieza a pegarse contra la puerta porque sabe que de alguna manera nunca va a llegar a eso. Uno confía en que sí, ilusamente, pero pues de alguna manera en el fondo sabe como, claro, esto nunca voy a alcanzar, nunca lo voy a alcanzar. Y este libro además desmonta de por sí el género. Digamos, el subtítulo es un retrato. ¿Aló? ¿Se cortó? Santi, sí. No, esperemos un poco. Final. En algún momento lo hablaba con otra. Te cortaste como 30 segundos. Te fuiste. ¿En qué me quedé? No me acuerdo. En el subtítulo del libro. Subtítulo. El subtítulo. El subtítulo entonces es un retrato, ¿cierto? No es un perfil, que sería lo que uno esperaría. Ese es el género que más ha cultivado Leila, quizás, ¿no? Eso y la crónica, digamos, ahí es donde está todo, la mayor parte de su obra. Y acá no, el subtítulo no es un perfil, porque uno, después de terminar de leer el libro, uno siente que igual no conoce realmente a Silvia Labairú. Hay detalles, sorpresas al final, incluso cosas muy pequeñas en las que Leila ni siquiera se queda, porque en alguna medida es como el fracaso ante o los límites, digamos, del periodismo. Hasta dónde podemos llegar y cuáles son las ficciones que nos contamos a la hora
de hacer periodismo narrativo o de tratar de contar, entre comillas, la vida de alguien. Porque el trabajo que ella hizo, pues fueron 2 años que entrevista una y otra vez, incluso se usa ese recurso, porque bueno, el tema es durísimo, como pues, se alcanza pues como a hablar un poquito en la reseña, es un tema muy, muy duro. Y como periodistas, los que hemos entrevistado pues a víctimas, uno sabe que volver sobre eso es duro. Silvia Labairú habla mucho del tema, pero pues hay unos momentos que cuesta entrar en ciertos detalles. Leila a veces presiona, a veces dice como nunca le voy a preguntar sobre esto porque pues, no, pues somos personas, ¿no? Somos humanos y no queremos meter el dedo en la herida, a pesar de que es lo que debemos hacer como periodistas quizás. Pero al final, digamos, lo que uno tiene es un retrato, una semblanza que desmonta esa ficción de yo puedo decir quién es realmente alguien, por más de que hable con la persona 1.000.000 de veces, con todos sus amigos, con todos sus conocidos, que se contrasten todas las versiones y acá uno llega a, no sé si pueda llegar a eso algún día. Y creo que uno lo ve en esos grandes libros del periodismo también, ¿no? O sea, no hay, es raro encontrar sentencias del tipo, en el buen periodismo por lo menos, del tipo, esta persona es así, punto. No, uno muestra que hay contradicciones, que tal persona dice esto, que tal otro dice otra cosa, y en este caso pues es aún más difícil, estamos hablando de tortura, de violaciones, sí, entonces es un libro que me parece pues magistral en ese sentido y que sé que no voy a hacer yo ni siquiera, o sea, que nunca lograría hacer algo similar, empezando por la manera como escribe Leila, que pues, ella tiene quizás la voz más reconocible y una de las más poderosas dentro del periodismo narrativo, y por lo juiciosa que es ella, porque de verdad va y repite la entrevista y vuelve a preguntar por el detalle para ver, estar segura que sí le están diciendo, entre comillas, la verdad. Entonces, sí, es una obra sí, de una minucia impresionante que termina en algún sentido con un fracaso que para mí es un triunfo también. Sí, en ella hay una economía del lenguaje que es impresionante, ¿no? Una forma como de llegar a lo esencial de las cosas y de la nada ofrecer como una imagen poética que resulta muy contundente justamente por como esa aparente parquedad o como sencillez con la que va contando el relato. Tú hablabas ahorita de un retrato, que fue un retrato y no un perfil, pero yo que estoy leyendo un libro también me pregunto, bueno, ¿y por qué no una biografía? Eso hubiera sido otra palabra que quizás un escritor diferente hubiera optado para clasificar ese libro. Yo creo que por lo mismo, porque uno al final ve que no se está contando la vida, que de alguna manera es casi que imposible contar la vida de alguien. Seleccionamos, o sea, elegimos escenas, elegimos anécdotas, elegimos entrevistas, detalles, para tratar de transmitir lo que nosotros creemos que es la esencia, y puede que al final encontremos un detalle adicional que nos desmonte todo y qué podemos hacer. Pues igual hay que publicar el libro, ¿cierto? Y pues igual uno logra algo muy importante y muy interesante ahí. Porque creo que yo siento, puedo estar equivocadísimo, pero pues como yo lo leo un poco es así, o sea, no logramos conocer realmente a alguien por las barreras del ejercicio periodístico mismo, por las barreras éticas que pueden existir y por cómo funciona la memoria de las personas. Sí, hay un caso muy famoso en la periodismo, literatura colombiana, que es la biografía que escribe Fernando Vallejo de Barba Jacob, El Mensajero, que fue un libro que él escribe y luego vuelve a escribir. Él lo escribe primero como una biografía más convencional y luego la desecha y dice, o sea, esto es después de que él dura 6, 7 años obsesivamente persiguiendo el fantasma de Barba Jacob, y la escribe y dice, no, por ahí no es, y luego la reescribe con él como protagonista, buscando a Barba Jacob. Y es una maravilla el libro porque es él, y es similar, tampoco hay capítulos, todo es como un chorro largo en que él te va hablando de él buscando a Barba Jacob, y leyendo La llamada me acordé de ese libro de Vallejo porque acá hay un ejercicio similar, ¿no? En que Leila
es una protagonista. O sea, Leila, estamos todo el tiempo con ella, acompañándola a entrevistar pues obviamente a Silvia, pero también a sus conocidos. Y yo me acuerdo de una clase de periodismo que una profesora me decía, no haga en su perfil una escena en que usted está entrevista, como que usted llega a la entrevista, que eso no sea una escena. Y Leila acá lo hace y hace que funcione de una forma magistral. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de la estructura del libro, para contarle al lector cómo está estructurado y cómo, no sé, cómo entender por qué le funciona tan bien. Y es un poco como tú dices, no hay capítulos, no hay partes, son pequeños, o sea, digamos, son retazos, unos más largos que otros, en que se van abordando temas, se van abordando entrevistas específicas, se va volviendo sobre algunos recuerdos puntuales, o sea, sí se van como chequeando, entre comillas, como lo que uno haría si está escribiendo un perfil, ¿no? Digo, bueno, esto, ¿de qué se trata realmente esta historia? ¿No? Sí, es sobre Silvia Lavairú, pero pues también es sobre, lo que digo ahí un poquito, es sobre el amor, sobre la juventud, es sobre esta idea de la revolución, de la rebelión, luego de, en teoría, la traición, luego, sí, la izquierda también, después mucho sobre Argentina, obviamente, ¿no? Como después quienes huyeron, muchos pues los estuvieron, pues la gente desde los montoneros se los veía como traidores, se los veía como, si esta gente salió y está viva, contrario a mis compañeros, es porque seguro vendió a alguien más. Y pues muchas veces no fue el caso, ¿no? Pero pues igual sí se les empezó a ver de esa forma. Entonces son muchos de estos como temas centrales que Leila fue identificando y que fue intentando tratar en estas partes, en esta pues diferentes retazos. Pero hay uno específico que se repite una y otra vez, no sé si ya llegaste a este punto, ¿cierto? Que es el de que ella sale del apartamento, acaban de hablar de cosas horripilantes sobre cómo la torturaban y ella dice, y ahora la dejo con el gato, sí, ahora después volverá el esposo y no sé cómo, no sé qué hará. Y bueno, vuelve una y otra vez, y pues uno siente, a pesar de que le está hablando de ella, uno siente que también ella está hablando sobre sí misma, ¿no? Sobre su trabajo, sobre qué es el periodismo, sobre por qué está haciendo esto. Y eso es lo que es muy lindo. No sé si sea igual para la gente que no es periodista, pero pues para la gente que hace esto, yo siento que va a haber un poco como, o cuestionarse un poco sobre qué es lo que estamos haciendo. Que creo que es lo que se hace en estos grandes libros, incluso pues algunos de los que puse ahí tenían que ver con eso, este de Janet Malcolm de Ifigenia en Forest Hills, que ella dice algo así como que cualquier periodista con dos dedos de frente sabe que lo que está haciendo es inmoral. Y pues hay un poquito este juego ahí, que es creo que lo que hace que el libro sea pues, o que a mí me haya impresionado tanto. Sí, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Sí, yo leyéndola, el libro, también quería saber, bueno, ¿y Leila dónde llega? ¿No? Como, ¿cuál es la casa de Leila? ¿Cuál es la vida de ella? Porque uno está como, se empieza a encariñar con ella como narradora y como personaje de la historia, ¿no? ¿Qué está pasando en la vida de Leila mientras ella le dedica tanto tiempo y una parte tan grande de su vida a este libro? Pero bueno, Santi, yo sé que te tenías que ir a las 6, entonces muchas gracias por acompañarnos acá en el programa. No, ustedes, qué chévere poder compartir el espacio y hablar de estos libros. Bueno, y para terminar, tenemos no una reseña, sino un reportaje que ha gustado mucho, lo han comentado ya mucho, un reportaje sobre poesía colombiana que escribió María Cuestas. Entonces, María, sí, si quieres cuéntanos un poco de qué va ese reportaje. Bueno, Christopher, yo creo que me gustaría empezar diciendo que es emocionante que todavía se hagan este tipo de cosas, como que dediquemos unos esfuerzos específicos a la poesía. Entonces, gracias por eso, fue muy emocionante y fue muy divertido escribirlo. También quisiera que reparáramos sobre como las figuras que construimos juntos para el reportaje. No lo voy a leer, por supuesto, porque nos vamos a dormir aquí, pero creo que es importante que
elegimos esta figura del mapa porque el mapa es una impresión de un momento específico, de un lugar o de un espacio en específico. Y los mapas, como el mundo y la geografía misma, está todo el tiempo cambiando, transformándose, moviéndose. Entonces a mí me alienta mucho, me emociona mucho la idea de un panorama poético de mujeres específico en Colombia, que crece y al que le salen un montón de rutas y parece que vamos a tener que seguir como con la lupa muy puesta para saber qué es lo que pasa, ¿no? Rastreamos algunas, elegimos para este reportaje 2 premios específicos, el que recién ganó Andrea Cote y el que recibió también Piedad Bonet, como 2 escenarios o 2 cumbres muy altas desde las cuales poner los ojos y pararnos a ver qué es lo que ha pasado antes de ellas y a través de ellas, ¿no? Un poco tratar de hacer una línea en ese relevo generacional para tratar de ver cuáles son las preguntas que han cambiado, cuáles son las imágenes que han aparecido, cómo se han transformado las voces de las poetas y a quiénes están llegando también, que me parece a mí que es una cosa muy, muy emocionante, ¿no? Yo creo que de los hallazgos más lindos de este reportaje es eso, ¿no? Como una conversación mucho más amplia, desacralizada, como en unos términos más cercanos y coloquiales sobre la poesía, que esto puede parecer pura conclusión de entrevista, pero que creo que es palpable cuando uno se sienta a ver cuántos recitales hay en las ciudades de poesía, cuántos libros de poesía no solamente se están publicando, sino sobre los libros de poesía que la gente está hablando, ¿no? Eso creo que es un momento muy hermoso y que no veíamos hace mucho tiempo, lo que la poesía esté como tan en la calle y tan a la mano de la gente. Está silenciado. Ah, perdón. No, que te decía que yo trabajé en la editorial Planeta un tiempo y las editoriales históricamente tienen un poco de resistencia a publicar, por ejemplo, libros de cuentos, también libros de poesía, eh, pero es muy evidente que ahorita hay una bonanza y un boom y que no estaba hace, por ejemplo, 10 años. Y me llama mucho la atención, esa fue un poco la razón por la cual decidimos publicar el reportaje, porque ahorita Colombia atraviesa esta como tierra fértil de poesía, es que es muy interesante. Sí, yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, como la transformación que hemos tenido en cuanto a la relación con lo que llamamos poesía, ¿no? Como lo que es más híbrido de lo poético cada vez más. Y creo que eso es bello porque entonces como que nos permite ver cómo lo poético es mucho más amplio al poema, a la métrica, ¿no? Como que eso hace parte de la transformación. Creo que hay otra cosa que también es importante y es la transversalidad de los perfiles de quienes escriben. Vemos muchas artistas plásticas escribiendo o poetas que son fotógrafas, como es el caso de Joana Barraza, pero también como unas poetas mucho más estudiosas y académicas que han querido también un poco como fragmentar y hacer más bello el lenguaje académico, que siento que es lo que pasa con una mujer, no sé, como María Paz Guerrero o como la misma Fátima Vélez, ¿no? Como que se han dado a la tarea de morderse un montón la lengua para encontrar la belleza, incluso en escenarios en los que parece que nada es bello, ¿no? Como los oficios domésticos, los trámites legales, como que hay un gran deseo por como contraponer una visión esperanzadora, bella, como que le hace preguntas al lenguaje frente a un mundo como en el que estamos. Entonces creo que eso es bien bonito. Yo creo que también tiene que ver, Christopher, y la gente va a poder leerlo en el especial, en el reportaje, con el fortalecimiento de un sector independiente, que históricamente ha apostado por las novedades editoriales, pero que desde su nacimiento ha tenido unas inquietudes y se ha parado como desde unas orillas creativas, pero también editoriales, como para poner en discusión unas cosas distintas dentro del panorama literario. Y ahí están Cardumen, un poemario, un libro poético que fue muy importante y muy extraño, y fue La Mata, de Eliana Hernández, que fue este primer gran encuentro de Cardumen con Laguna. Fue un libro que puso en discusión unos informes sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿no? Que
parece que no hay nada más antipoético que eso, pero creo que ese fue como una de las primeras semillas que nos permitió ver cuánto podía transformarse la conversación, digamos, que enmarcaba la poesía y cuántos puntos de contacto también iba a tener con la gente, ¿no? Como que eso también pone o señala una cosa que ya no es tan cierta y es que no hay gente que lea poesía. O para leer poesía hay que tener como un ojo específico. Por supuesto que no. Sí, uno, obviamente hay poetas, hombres que siguen publicando, en el especial está alguien como Federico Díaz Granados, está Santiago Espinosa, que el año pasado participó o apareció con un libro sobre las montañas, hace un par de años, muy, muy bonito. Pero claramente este fenómeno está ocurriendo, sobre todo lo están impulsando mujeres. Y eso se menciona en el Chapó y digamos, eso es una de los hilos de tu texto. Y te quería preguntar por eso, ¿por qué crees que estamos frente a un panorama poético donde la mujer está ocupando el lugar central? Cuando yo empecé a escribir el reportaje después de las entrevistas y saqué una primera tesis, que es la que voy a decir a continuación, lo primero que pensé fue, es una obviedad, y es, las mujeres están hablando más con ellas mismas y entre ellas. Y parece una obviedad, pero eso ha sido fundamental y transformador en el panorama poético, porque creo que eso ha permitido ver, no como ya desmarcarnos de estos eufemismos para hablar de la escritura de las mujeres como la nueva Silva, ¿no? O la nueva cualquier otro hombre. Las mujeres que escriben poesía en este momento ya no son ningún hombre. Y a mí me parece que es maravilloso que uno de los grandes hallazgos también de este reportaje sea un montón de mujeres que se han sentido siempre llamadas por la poesía, inspiradas por una mujer como Piedad Bonet, ¿no? Que fue tan importante en la transformación de lo que hablaba la poesía y que ha tenido unas experiencias de vida que todos quienes la hemos leído hemos podido entender y conocer de cerca a través de su literatura. Pero creo que es eso, Christopher, que es hermoso. Las mujeres no solamente están hablando entre ellas, sino están leyéndose a ellas mismas. Y es hermoso. Muchas de las poetas que aparecen en el reportaje, Fátima Vélez, Tania Ganitsky, María Paz Guerrero, Andrea Cote, todas son profesoras. Y ellas mismas han visto cómo en su obra poética, que ha coincidido siempre con su camino como educadoras, han podido cambiar los pensums de sus asignaturas para que sus estudiantes lean más mujeres. Entonces creo que es una cosa que sucede como en lo más interno de la escritura, digamos, que concierne a cada una de las poetas. También en los espacios en los que discuten sus círculos hay muchas más mujeres editoras, ¿no? Está Ana Lucía Barros, Alejandra Algorta, Ana Cecilia Calle, Rocío Guerrero, hay un montón de mujeres también editando. Entonces creo que es eso, ¿no? Como un camino florecido de mujeres que leen mujeres, recomiendan mujeres y editan mujeres. Sí, una de las poetas que mencionaste, ahí hay una cantidad de voces en tu reportaje, y hay una voz en particular que quiero que nos des 2 o 3 palabras, y es Andrea Cote, porque Andrea pues ha tenido un año increíble, ganó un premio internacional muy importante. Planeta, vía Alejandra Algorta, la publicó en Tusquets Marginales, que es el sello reservado para las grandes voces de la poesía. Alejandra Algorta un poco como que la consagró, la coronó ahí con Fervor de Tierra, que resultó ser también el libro más votado de nuestra lista. El libro que más gustó, que por lo menos más quisieron recomendar los jurados, fue ese. Entonces, para la gente que no ha leído a Andrea, que no sabe mucho de ella, no sé si nos puedas dar un poco de luces de ella, de su trabajo, de sus temas. Es una tarea muy difícil. Andrea Cote, yo creo que tiene como una gran magia, y es que uno lee a Andrea Cote y puede encontrar luces de otros poetas y de otras poetas, pero yo no sé cómo explicar esto, pero uno lee a Andrea Cote y sabe perfectamente qué es ella. A mí me parece que de las cosas más impresionantes de Andrea es tener un tono tan clásico, pero no porque escriba de esa manera, sino porque lo ha trabajado tanto y le ha atravesado tanto el corazón y el cuerpo
que es un tono que ya se siente como muy de ella. Es una mujer que escribe sobre la añoranza, sobre el padre, sobre la infancia, pero a la vez es una mujer que escribe sobre el mundo y siempre parece ser una poeta que lo ve siempre desde el lugar en el que se pare a verlo, es una cosa nueva. El cielo, la tierra, la carretera, las piedras, como tiene esa gran bondad, me parece a Andrea Cote, como si tuviera una ventana abierta todo el tiempo, como al borde de su ojo para reconocer siempre de nuevo una cosa que puede haber visto durante mucho tiempo. Y yo honestamente creo que es una poeta que tiene una relación muy amorosa y como acogida desde un lugar de mucha ternura y de mucha suavidad, la nostalgia, ¿no? Porque uno puede leer a Andrea Cote desde unas imágenes muy dolorosas sin llegar a entristecerse, como que uno puede entender esa distancia que existe del corazón del pasado y la visión del presente. Y bueno, aparte de Andrea y esa recomendación que acabas de hacer, ¿hubo algún descubrimiento, algún hallazgo fortuito que encontraste durante la reportería, alguna voz, algún poema, algo ya para terminar que nos quieras compartir? Hay una poeta que yo busqué por cielo, mar y tierra y no logramos conectar, pero me parece que es de esas voces a las que hay que seguirle un montón la pista. Se llama María Alejandra Huelvas y tiene un libro precioso que se llama ¿Qué hacer con esta cuchara? Que quedó el año pasado. Quedó el año pasado. A mí me interesa mucho también como entender a la luz de este mapa que sigue ampliándose cómo están también ubicados y desde qué lugar están escribiendo esas otras voces y cómo están los acentos también en la poesía. Entonces, ese libro que no es de este año, para mí fue un gran descubrimiento. Bueno, pues María, Daniel, Jaime, gracias por venir, por participar, a Santiago también, que se tuvo que ir, y a todos los que nos acompañan, que nos acompañaron acá hasta el final. El especial está ahí en casamacondo.co, pues si quieren ir, leer, compartir, comprar libros, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Christopher, por la invitación y a ustedes también, chicas. Feliz tarde. Vale, feliz tarde.